Antes de que el mal llegara a existir, mucho antes de que los primeros humanos pusieran pie en la tierra, la bondad infinita reinaba en los cielos. Todo era perfecto. Cada ángel irradiaba una luz inmensa y sentía una profunda reverencia por su Padre, el Creador de todos. Pero, entre todos los ángeles, había uno por encima de los demás, Lucifer. Tú fuiste el sello de perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Lucifer era el más inteligente, el más poderoso y el más grande en honor y dignidad en los cielos. Todos lo admiraban. Lucifer era la creación más hermosa de Dios, su obra maestra. Fue el primer ser que Dios esculpió con su poderosa mano. En su deleite por hacer de él su obra maestra, Dios concedió a Lucifer un poder como ningún otro. El ángel Lucifer poseía la inteligencia más grande, solo superada por Dios. Pero no todo podía ser perfecto en él. Fuiste irreprensible en tus caminos, hasta que la maldad se encontró en ti. Y así, Lucifer se convirtió en la fuente de todo mal y sufrimiento en el mundo. Se convirtió en el príncipe de las tinieblas, el corruptor de las almas, el señor de la destrucción en la que se transformó. La caída de Satanás Lucifer dejó una cicatriz en el cielo. Aunque la luz volvió, nunca fue lo mismo. Como un espejo roto, el paraíso recordaría para siempre la traición. La historia de Lucifer es una advertencia de que incluso la estrella más brillante puede caer en la oscuridad. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué lo que una vez fue un océano de paz se convirtió en la semilla del mal? Lucifer era un ser creado a la medida de la perfección. Tú eras ungido como un querubín guardián. Estuviste en el santo monte de Dios, caminaste entre las piedras ardientes. El cielo es un reino de orden perfecto, una estructura divina donde cada ángel tiene una misión y un propósito que cumplir al más alto nivel. Los serafines son como llamas vivas que arden de amor y pureza. Cantan sin descanso, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Luego están los querubines. Estos son guardianes de la sabiduría divina y protectores de los secretos del universo. Son el escudo que repele cualquier sombra de impureza. En los órdenes más cercanos a la tierra están los arcángeles y los ángeles. Los arcángeles, como Miguel y Gabriel, son mensajeros de momentos decisivos, guerreros que llevan el mensaje divino en sus espadas. Finalmente, los ángeles más cercanos a la humanidad son los guardianes de las almas. Nos acompañan en nuestro camino, asegurando que el mal no se acerque. En este orden perfecto, Dios quiso crear algo extraordinario. Por su infinita sabiduría y amor, creó a Lucifer, la estrella de la mañana. Fuiste el sello de perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Lucifer no solo era hermoso, sino que era el líder, el faro de otros ángeles. Su carisma era magnético y su presencia inspiraba respeto y devoción. Caminó entre los ángeles con una gracia sin igual. Serafines y querubines escuchaban atentamente sus palabras, incluso Miguel, el gran guerrero, admiraba su sabiduría. Lucifer organizó los coros del cielo que dirigían alabanzas al Creador con fervor y pasión. Su voz era como una llama en la oscuridad, un resplandor que los guiaba en sus cantos. Dios no había creado el mal, sino algo perfecto. Pero Lucifer, cegado por su propio brillo, dejó que el orgullo creciera en su corazón. Su deseo de gloria lo consumió. Como un fuego escondido, lo destruyó lentamente. La Biblia nos cuenta cómo comenzó su caída. Tu corazón se enorgulleció a causa de tu hermosura, y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lo que una vez fue su regalo se convirtió en su perdición. La belleza que todos admiraban se convirtió en la fuente de su ruina, y la sabiduría que inspiró a otros se convirtió en su arma de autodestrucción. El orgullo lo consumía. Quería ascender más allá de su lugar, alzar su trono por encima de las estrellas de Dios. En su corazón dijo, ascenderé a los cielos. Levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Y entonces los cielos temblaron.
La rebelión estalló y la paz se rompió como un frágil cristal. Jesús mismo, en un testimonio escalofriante, dijo: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». En un instante, Lucifer fue arrojado al abismo, desterrado de la luz que había sido su hogar. Su gloria se desvaneció, y su esplendor quedó sepultado en la oscuridad. La estrella de la mañana, el brillante cuerpo celeste, fue extinguido. Pero, ¿cómo pudo ocurrir esto? Lucifer, en las Sagradas Escrituras, aunque su influencia es inmensa, rara vez se menciona en los textos sagrados. ¿Por qué un ser con tal impacto parece tan poco mencionado? Antes de hablar de la gran rebelión, esto debe ser entendido en la Escritura. El personaje sigue siendo un enigma del que solo se ha hablado en fragmentos que menciona la Biblia, dispersos en pasajes escritos en lenguaje simbólico. Por ello, este video se basa en la Biblia, pero también en fuentes adicionales. Principalmente, el libro Historia del Mundo Angélico del Padre José Antonio y los textos de San Agustín, en los que Lucifer representa el deseo de estar por encima de su Creador. San Agustín señala que Lucifer, cegado por su propia luz, buscó igualar a Dios y fue exiliado, dejando una lección eterna. Ahora, vamos a ver cómo el alma de Lucifer comenzó a corromperse y el descenso de Lucifer hacia la oscuridad. Al principio, era una chispa apenas perceptible de pensamiento fugaz. Lucifer se preguntaba a sí mismo: ¿qué pasaría si mi luz pudiera brillar más intensamente? ¿Y si mi gloria no siempre tuviera que servir a otro? Estas eran pequeñas preguntas, casi invisibles, pero como semillas, echaron raíces y crecieron en el silencio de sus pensamientos. Comenzó a imaginarse a sí mismo en lo alto del trono, siendo alabado, y con cada deber que cumplía, esa voz interior se hacía más fuerte. Mientras tanto, el cielo permanecía en perfecta armonía, aunque algo en Lucifer se volvía más distante cada día. Los ángeles comenzaron a notar su cambio. Se volvió introspectivo, enigmático. Gabriel se le acercó un día y le dijo: «Lucifer, hermano, ¿qué carga pesa en tu corazón? Tu luz crece». El inquieto Lucifer lo miró y respondió: «Hay cosas que ni siquiera nosotros podemos comprender, querido Gabriel». Gabriel sintió un escalofrío, un desasosiego, pero Lucifer desvió su mirada, evitando cualquier otra palabra que pudiera revelar la tormenta que crecía dentro de él día tras día. Comenzó a descuidar sus deberes. Su voz, una vez líder del coro celestial, creció silenciosa. Los otros ángeles sintieron su ausencia, como si faltara una estrella en el firmamento. En las reuniones de alabanza, donde una vez estuvo primero, ahora asistía mirando hacia arriba con una mezcla de orgullo y resentimiento. El cielo tenía reglas claras, pero no cadenas. Dios le había dado a cada ángel la libertad de amar y servir en su perfección. También poseían el don del libre albedrío, y así, como Lucifer luchaba entre su luz y su sombra, los ángeles a su alrededor comenzaron a sentir algo extraño, la tensión de su elección. Algunos, deslumbrados por su grandeza, comenzaron a escuchar su voz con nuevos oídos, siguiéndolo en silencio, como si su luz pudiera llevarlos a otro destino. Uno de los querubines, notando su cambio, se acercó a él una vez y le preguntó a Lucifer: ¿ya no encuentras alegría en cantar? Lucifer respondió con una sonrisa fría: he encontrado otras actividades. Tal vez hay algo más allá de lo que sabíamos. Entonces, la estrella de la mañana hizo que la chispa dentro de él se convirtiera en una llama, y la llama en fuego. Lo haré, dijo. Ascenderé por encima de las cimas de las nubes. Me haré como el más alto. Aquella noche, su resplandor ya no cambiaba la luz de la alabanza, sino el resplandor de la ambición. El paraíso, tan perfecto, tan lleno de paz, sintió el primer temblor de rebelión. Su nombre, que significaba portador de luz, no era un título vacío. Él era el faro, la estrella de la mañana que se elevó primero, iluminando a los demás en la noche de la creación.
Cada ángel escuchaba sus palabras con devoción, porque Lucifer hablaba de Dios como nadie más lo había hecho. Los ángeles no eran almas inocentes. Eran sabias, fuertes, cada una un reflejo de la pureza de Dios, pero Lucifer los atrajo no con débiles mentiras de amor o promesas vacías, sino con su carisma y autoridad inquebrantable. No buscó engañar a los ángeles como un mentiroso, sino que habló con pasión, con una visión tan apremiante que muchos lo siguieron, viendo en él una nueva luz, como una estrella fugaz iluminando brevemente el cielo. Lucifer dio la impresión de ser un líder brillante y único, digno de seguir. Su bondad, su autoridad, su respeto, su influencia, eran bien merecidos. Si entendíamos cómo esta obra maestra de Dios verdaderamente era, comprenderíamos por qué Dios mismo alabó su propia obra en el libro de Job. Incluso su pecado no destruyó la obra de Dios. Incluso en su pecado, permaneció fuerte la divina advertencia. Dios lo llamó solo en medio de un silencio sagrado. Su voz, como un río profundo, se dirigió a Lucifer con amor y paciencia. Lucifer, mi hijo, el sello de perfección. Siento que tus pensamientos se alejan de mí. En tu corazón crecen ideas que te separan de mí, el Eterno. Lucifer, con un resplandor sereno, miró al Creador y respondió: ¿No me creaste para entender y explorar? No hay nada que desee más que comprender la profundidad de tu obra. ¿Crees que eso está mal? La tristeza era profunda, aunque contenía su corazón inmenso y paciente. Comprendió la fragilidad de la libertad que le había dado, supo que las semillas de la soberbia podían germinar incluso en la tierra más pura. Dios continuó suavemente: Tu deseo de comprender es noble, pero tus pensamientos se están volviendo egocéntricos. Has sido seducido por la luz que puse dentro de ti. Olvidas que esta luz es un reflejo de mi amor, no tu propia fuente. Lucifer bajó la mirada, pero dentro de él, un fuego de incomprensión y orgullo comenzó a arder. Mi Señor, no he querido nada que no sea tuyo. Mi luz es el regalo que me diste. ¿Cómo podría apartarme de ti si fui hecho por tu propia voluntad? Dios lo miró con ojos de infinita ternura. Sabía que, en el fondo, Lucifer comenzaba a percibir la belleza de su propia gloria como un fin en él mismo. No había pecado todavía, pero su amor se estaba enfriando. Dios, lleno de misericordia, extendió su mano hacia él. Hijo, recuerda de dónde viene toda la luz, no de ti mismo. No dejes que tu corazón sea envuelto en sombras. Si te vuelves a mí, tu esplendor crecerá en verdad, y juntos seremos aún más grandes que cualquier pensamiento solitario. Pero Lucifer, en lugar de sentir paz, sintió un aguijón en su orgullo. Era una incomodidad que apenas podía entender, pero estaba allí. Donde Dios no confiaba en su capacidad de permanecer fiel, muchas advertencias se retiraban con una reverencia. Pero dentro de una distancia invisible, crecía, a medida que pasaban los días, su deseo de comprender y explorar. Continuó absorbiendo su atención. Ya no se detenía a contemplar a Dios con la misma devoción con que todavía le adoraban los ángeles. Su voz todavía dirigía los coros, pero su corazón estaba dividido. Dios lo llamó. Lucifer, he visto el camino que estás tomando y me duele verte así. Tu luz se está convirtiendo en sombra. Todavía hay tiempo, hijo mío. Si devuelves el amor dentro de ti, florecerá aún. Pero esta vez, Lucifer se negó a escuchar. Su corazón endurecido solo buscaba autocomplacencia y gloria personal. En su mente, comenzó a justificar sus pensamientos. ¿No merezco más? Dios, en su infinita paciencia, lo dejó ir. Él sabía que ya le había dado todo el amor y la misericordia posibles. No me apartaré de ti, dijo Dios en una advertencia final, pero tú eres libre de elegir. La tristeza de Dios era inmensa, una tristeza antigua y dolorosa. Él sabía que perdería su más bella creación.
Su misericordia era infinita, pero la elección de Lucifer tenía que ser respetada, incluso en su caída. Lo amaré, pensó el Creador, mientras Lucifer se alejaba por completo. El cielo pareció contener su aliento. Pronto, una gran revelación llegaría al cielo, probando a cada ser celestial, especialmente a Lucifer. Dios, en su infinita sabiduría, retrasó ese momento, queriendo darle tiempo a Lucifer para prepararse, para crecer en humildad, para fortalecer la lealtad en su corazón. Le habló con una voz llena de amor y preocupación. «Hijo mío», dijo con ternura, «una gran revelación se acerca, y cuando llegue, el viento será fuerte. Las tensiones en tu corazón serán intensas, como una tormenta que rasga el cielo. Debes prepararte, enraízate en la obediencia, porque la prueba será grande». Lucifer escuchó sinceramente. Se arrodilló ante Dios, mirándolo con devoción. Su voz, suave pero firme, surgió de las profundidades de su ser. «Padre, cualquiera que sea la prueba, yo deseo obedecer tus mandamientos. No puedo prometerte que seré perfectamente fiel, pero te juro que mi deseo es ser leal. Mi corazón aún arde con tu amor». Estas palabras no eran mentiras. Lucifer habló desde lo más profundo de su corazón. En su alma ardía un deseo genuino de permanecer leal. Pero, al mismo tiempo, en un rincón oscuro de su mente, la semilla de la soberbia seguía creciendo. Sentía que él, entre todos los ángeles, era especial, único. «No soy yo el que brilla más intensamente», pensó en silencio. Dios, en su paciencia, le dio otra oportunidad. Una vez más, pospuso la revelación, permitiendo a Lucifer más tiempo, más espacio para acercarse y buscar la humildad en su corazón. «Esta prueba no será fácil», le dijo Dios. «Incluso cuando parezca que el viento te lleva, debes recordar tu origen, tu esencia. Debes recordar que toda la luz proviene de mí». La tentación de Lucifer era como la historia de Adán y Eva en el huerto del Edén, un paraíso terrenal que reflejaba la armonía del cielo que Dios les había dado. Era un lugar de paz y amor, pero en medio del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal era un recordatorio de su libertad, de su capacidad de elegir. La serpiente susurró a Eva: «Serás como Dios, conociendo el bien y el mal». Y este fue el mismo error que cometió Lucifer. Nació el susurro, el deseo de ser algo más, de no depender completamente de Dios. La estrella de la mañana, el sol de la aurora, le dio la espalda a la luz que le daba la vida, eligiendo caminar hacia la sombra. El libre albedrío, el don más precioso de Dios, resultó ser el punto más vulnerable, tanto en el Edén como en el cielo. El orgullo abrió la puerta a la caída, y la paz perfecta, las virtudes que habían sido los pilares de los ángeles, se volvieron frágiles. El cielo conoció la sombra por primera vez. La gran revelación y la última. Dios, en su infinita paciencia, había retrasado el momento de la prueba del tiempo y, hablando de nuevo a Lucifer, dijo, en lo más profundo de su corazón: «Hijo mío», repitió varias veces. «Se acerca el tiempo de la revelación, debes prepararte». Fue una advertencia paternal, un mensaje amoroso que llamaba a la humildad. Dios, que lo había amado tanto, sintió que Lucifer aún podía cambiar, que el amor podía vencer la soberbia que comenzaba a oscurecer su luz. Pero llegó el momento en que la espera tenía que terminar. Dios tuvo que considerar a todos los seres celestiales, no solo a Lucifer. Todo el cielo sintió la tensión en el aire, una profunda expectación que cubrió a cada ángel. En aquel día, Dios reunió a sus huestes celestiales, todos sus ángeles, grandes y pequeños, en una asamblea que iluminaba el firmamento. Un silencio solemne cayó sobre todos. El cielo contuvo su aliento, el firmamento se abrió, y la presencia de Dios brilló con infinita majestad. Luego, como trueno suave, su voz llenó todo el cosmos. «Iré a crear un universo material», anunció el Creador, «un lugar donde la vida florecerá, un lugar que reflejará mi amor y gloria».
Mucho antes de que los ángeles revelaran la visión de lo que sería, se mostraron galaxias, planetas girando en perfecto orden, y en uno de esos mundos, la Tierra, un lugar donde la vida florecería en su mayor esplendor. Los ángeles vigilaban fascinados, y en sus corazones, la alegría crecía al contemplar los planes del Creador. Todo era nuevo, como un sueño que nunca podrían haber imaginado. Pero entonces, Dios continuó, y sus palabras se volvieron aún más misteriosas. No solo crearé este universo, en ese mundo crearé seres a mi imagen y semejanza. Se llamarán humanos. Serán de carne y espíritu, una mezcla de cielo y tierra. Y más, en ese mismo lugar, yo mismo me haré carne. La segunda persona de la Trinidad, mi Hijo, tomará forma humana. Su nombre será Jesús, el Cristo. Y en esa humanidad me adoraréis. Se hizo el silencio en el cielo. Dios, el Eterno, les pedía que lo adoraran en la forma humana de Jesucristo. Les pidió que doblaran sus rodillas no solo ante la divina majestad, sino también ante un rostro humano, frágil y humilde. Los ángeles estallaron en una mezcla de asombro y júbilo al ver cómo la luz de la luz se haría carne. Fue un acto tan maravilloso, tan sublime, que muchos no pudieron contener su alegría. Era el plan de Dios en su forma más inesperada, una manifestación de lo más profundo, un amor incomprensible. Aclamaron al Creador, sintiéndose privilegiados de presenciar el misterio. Pero el misterio de la encarnación no era todo. Dios reveló que la humanidad eventualmente se corrompería y Él se sacrificaría por ellos a través de la crucifixión. Lucifer, inmóvil, no se movía, hablaba ni vitoreaba, miraba con una mirada lejana, una expresión como si la luz que lo rodeaba no pudiera penetrar en su corazón. Su mirada era como un pozo oscuro y su rostro reflejaba la tormenta interna que rugía dentro de él. Lucifer desafió a Dios, y en ese momento, todo se derrumbó dentro de él. La idea de inclinarse ante una forma humana de Dios, la humildad de la carne mortal, le parecía incomprensible, inaceptable. ¿Por qué? Pensó, ¿por qué la perfección misma necesitaría rebajarse a sí misma? ¿Por qué somos seres de luz como para adorar a un ser de carne? Oyó que Dios crearía humanos y que terminarían corrompiéndose a sí mismos, y sabiendo esto, Dios todavía se sacrificaría por ellos. La visión de la crucifixión fue algo terrible para Lucifer. Esto fue lo que le hizo explotar. Estos seres ingratos incluso se rebelarían. No solo se rebelarían, sino que también lo matarían. Lucifer estaba atónito. ¿Podría ser más absurdo?, pensó. Él mismo observó el plan de Dios con una mezcla de incredulidad y desdén. El misterio de la encarnación, la revelación de que el Creador tomaría forma humana en Jesucristo, había desatado una tormenta interna dentro de él. Y de esa tormenta surgió una pregunta candente: ¿por qué no yo? Durante siglos, él había sido el más hermoso, el más cercano al trono, la obra maestra del Creador. ¿Por qué no había sido elegido para la unión hipostática? Sentía que su luz, su esplendor, su sabiduría lo hacían digno de algo más grande. Pero, en lugar de elevarlo, Dios había decidido rebajarse a la carne humana. De este pensamiento surgió una amargura que se enroscaba alrededor de su corazón como una serpiente que asfixia cada rastro de amor y respeto que una vez había tenido por el Padre. Finalmente, el momento decisivo llegó. Dios estaba allí, rodeado por la multitud de ángeles, y uno a uno, sus hermanos se arrodillaron en adoración, aceptando la revelación de la encarnación. Pero Lucifer permaneció de pie, su cuerpo rígido, su mirada fija en el trono de Dios, y su corazón se llenó de odio silencioso. Lentamente, abrió los labios y, en un tono desprovisto de emoción, pronunció una simple palabra, una que resonó como un trueno en el silencio del cielo. Ningún dios lo miró con una mezcla de tristeza y amor, pero Lucifer no sentía más que desdén.
Tomó una profunda respiración y, esta vez, con una fuerza que estremeció a todos los presentes, no solo su voz se elevó, sino que fue fría y desafiante, como la de un rey que pronuncia juicio. Los ángeles presentes se estremecieron, incapaces de comprender lo que estaban presenciando. ¿Cómo podía el ángel más puro y hermoso desafiar al Creador mismo? ¿Cómo se atrevía a desobedecer? Lucifer volvió su mirada hacia la multitud de ángeles y, con una calma aterradora, comenzó a dirigirse a ellos. ¿No te das cuenta de que esto es un error?, dijo, su voz cargada de oscura sabiduría, llenando el espacio celestial. ¿No ves que lo que Dios nos pide es absurdo? Nos pide que adoremos a una forma inferior, que doblemos nuestras rodillas ante la carne mortal. Esto no es gloria, es humillación. Cada palabra, cargada de inteligencia y persuasión, se incrustó en los corazones de los ángeles, sembrando la duda, perturbando la paz que una vez los llenó. Dios pide lo inaceptable de nosotros, continuó con gélida pasión. No somos nosotros los que debemos aceptar estas tonterías. Es Dios el que ha fallado, el que ha tomado un camino equivocado. ¿Por qué deberíamos inclinarnos ante algo por debajo de nosotros que estamos hechos de luz pura? Debemos ocupar un lugar más alto, no rebajarnos. Los ángeles escuchaban desconcertados. Sus palabras parecían tan lógicas, tan llenas de razón, que en algunos el germen de la rebelión comenzó a germinar. Lucifer, con el carisma que siempre había sido su don, los miró uno por uno. Su rostro reflejaba una fría determinación. Lucifer, el primero entre los ángeles, había caído. La intervención del arcángel Miguel fue inevitable. Los ángeles, llenos de dudas, escucharon las palabras de Lucifer. Susurros de rebelión y razón resonaban en sus corazones. Su discurso tenía una lógica seductora, una fuerza convincente que penetraba como un suave veneno. Era como si Dios fuera imposible de entender para ellos. ¿Es justo que tengamos que inclinarnos ante una forma humana, ante algo tan bajo? Estos pensamientos, tan oscuros, se formaban apenas en sus mentes, pero crecían como sombras en sus almas de luz mientras Lucifer pronunciaba sus palabras. Las palabras fluían con el carisma y la autoridad que siempre había poseído. Era imposible no escuchar. Su discurso era firme, directo, y cada frase resonaba con una mezcla de sabiduría y desafío. Pero, de repente, en medio de su discurso, una voz se elevó con una fuerza que sacudió todo el cielo, un grito rebosante de convicción y sencillez, que era como un faro en la oscuridad. La voz pertenecía a Miguel, el pequeño arcángel, un ser de menor rango, pero cuya pureza brilló con incomparable fuerza, exclamó con tal poder que atravesó a los ángeles como una espada. En 3 palabras, Miguel había respondido a todos los argumentos de Lucifer, señalando la falla fundamental en su lógica. ¿Quién es como Dios? Fue un grito de humildad, un grito de reconocimiento absoluto de que nadie podía rivalizar con el Creador, ni siquiera la estrella de la mañana. Los ángeles temblaron ante las palabras de Miguel. Tan simples y directas, despertaron algo dentro de ellos, recordándoles quiénes eran, de dónde venían y a quienes debían su existencia. Lucifer, al oír ese grito, se volvió hacia Miguel con la mirada llena de furia helada, pero también de sorpresa. Nadie hasta entonces se había atrevido a desafiarlo tan abiertamente. Se dirigió hacia él, pequeño en comparación, pero lleno de coraje. «Eres arrogante», dijo, con palabras tan atronadoras como un relámpago. Su voz, aunque tranquila, transmitía una convicción que atravesaba como una flecha. Tu luz, Lucifer, se ha convertido en una sombra tratando de eclipsar al Creador. ¿No puedes ver que te has colocado por encima de Dios? Lucifer sintió un profundo dolor en su corazón, una herida que Miguel acababa de abrir. Con esas palabras, su orgullo, su ambición, habían quedado expuestos públicamente, desnudos y humillados.
En ese momento, la rabia y la vergüenza lo inundaron como olas oscuras rompiendo contra su corazón. Con una mirada de desprecio, trató de mantenerse firme ante Miguel, pero algo en esas palabras lo quemó por dentro. «No entiendes nada», replicó, tratando de mantener su dignidad. «Estás tan ciego que no puedes ver lo que se nos pide». ¿La humillación? Yo, que fui el primero en su gloria, no puedo arrodillarme ante algo tan inferior. Sus palabras sonaban firmes, pero la furia y la amargura distorsionaban su voz. Miguel lo miró, sereno pero inflexible. Su voz, aunque callada, tenía la fuerza de 1000 tormentas. «No entiendes, Lucifer, esto no se trata de humillación, sino de amor. Dios se hace carne por nosotros y tú lo rechazas porque no puedes soportar ser menor. Has olvidado tu lugar, has olvidado que todo lo que eres es un reflejo de su gloria. No es Dios quien se rebaja a sí mismo. Es tu orgullo el que te eleva más allá de tu propio ser». Lucifer sintió que no podía soportarlo. Era como si Miguel le estuviera mostrando su propia imagen y lo que veían no era hermosa, sino una sombra llena de resentimiento. No pudo soportar el peso de esa verdad, de ese amor. Miguel se defendió tan ferozmente que, sin decir una palabra, se volvió, alejándose, distanciándose de Lucifer y de todos los que lo observaban. Se retiró recto, pero en su interior ardía una ira incontenible. Solo Lucifer no lloraba lágrimas de dolor, sino de pura rabia, de un odio creciente que nacía de su orgullo herido. ¿Cómo?, se preguntaba. ¿Cómo podría desafiarlo, al más brillante de todos? Pero, en lo profundo, una voz débil le recordó que Miguel tenía razón, y esa verdad era lo que más le atormentaba al principio de la rebelión. ¿No ves que Dios nos pide lo imposible?, susurró la voz, bajo pero llena de convicción. Nos pide que renunciemos a lo que somos para arrodillarnos ante una forma inferior. ¿Por qué nosotros, los seres hechos de luz, nos humillamos ante algo hecho de barro? ¿Se supone que debemos adorar a un Dios crucificado? ¿Qué gloriosos seres deben arrodillarse ante ese cuerpo destrozado, ensangrentado, cubierto de heridas, sufriendo? Más y más ángeles decían que Lucifer tenía razón. Dios no puede pedirnos que hagamos algo que desafía la lógica, dudaban. La duda se deslizó en ellos. ¿Qué pasaría si Dios no fuera Dios? ¿Qué pasaría si Dios fuera solo un ángel muy poderoso? ¿Qué si Él fuera simplemente un Lucifer? De este modo, la semilla de la duda había sido plantada en muchas mentes. Su mirada intensa y ardiente penetraba en sus hermanos, y muchos sentían una poderosa verdad en sus palabras. Lucifer no hablaba de odio ni llamaba a la violencia, sino de la dignidad, la grandeza de su existencia y el derecho a conservarla. Lucifer supo llegar a sus corazones. Habló de la libertad, de la independencia, de convertirse en algo más allá de lo que siempre habían sido. Les prometió un cielo donde no tendrían que inclinarse ante nadie, un lugar donde sus propios talentos y luz serían reconocidos sin la necesidad de subordinarse. Dios nos ha dado el libre albedrío, dijo. Si es así, ¿por qué no ejercerlo? ¿Por qué no ser quienes realmente somos? El ejército creció. No fueron los ángeles menores los que lo siguieron, sino los más hermosos, los más sabios, aquellos en quienes Dios había invertido gran poder y belleza. Lucifer escogió buscando cuidadosamente a los que, como él, anhelaban algo más, los seres más radiantes del cielo. Lucifer comenzó a formar las joyas de la corona de la creación, el ejército rebelde. Eran criaturas de tal perfección que eclipsaban toda otra luz. Ahora que la luz comenzaba a oscurecerse con sombras, en una de estas reuniones, Lucifer se paró frente a ellos con una presencia imponente. «Somos el futuro», proclamó, su voz resonando como un trueno. «Somos la luz que se niega a arrodillarse. No dejaremos que nuestra esencia se oscurezca bajo la sombra de una forma inferior. Si Dios no nos da el lugar que merecemos, lo tomaremos nosotros mismos.
Sus palabras ardían con tal fervor que cada ángel presente sintió un temblor en su ser. Habló con una certeza que les hizo cuestionar todo lo que habían conocido bajo su liderazgo. El ejército de Lucifer comenzó a tomar forma. Cada uno de sus seguidores era como una estrella caída, belleza transformada en arma de rebelión. Los ángeles que una vez habían sido los más leales, los más respetados, los más queridos, ahora se elevaban como el primer ejército en la historia del cielo. En sus corazones ardían la ambición, el orgullo y la promesa de una libertad que, en el fondo, era una cadena forjada por su propia vanidad. El firmamento, una vez lleno de armonía y paz, temblaba ahora con los ecos de la guerra. En un rincón del cielo, Miguel se elevó, firme y decidido. El pequeño arcángel que sin miedo desafió a Lucifer, con su espada en alto, gritó una vez más: ¿Quién es como Dios? Esa exclamación, simple pero poderosa, despertó a los que aún dudaban de Miguel. Con una humildad y una fuerza inigualables, se paró frente al ejército de Lucifer, listo para defender el honor del Creador. Sabía que sus fuerzas eran superadas. Los seguidores de Lucifer eran numerosos y poderosos, pero él nunca vaciló, su fe era su escudo, su lealtad su arma. Así, en el cielo, la guerra entre la luz y la sombra alcanzó su clímax. Lucifer, el ángel más bello, la estrella de la mañana, había transformado su luz en una rebelión que marcaría para siempre la historia de la creación. La primera batalla se libró entre hermanos, y con cada golpe, cada choque, los cielos se hicieron añicos y el universo contuvo la respiración. La última. La batalla estalló con una furia que sacudió los cimientos mismos del cielo. A un lado, estaba el ejército rebelde dirigido por Lucifer, cuya espléndida luz se veía envuelta en sombras, su resplandor transformado en oscuridad. Frente a él, fueron conducidos los ángeles fieles por Miguel, el pequeño arcángel que se había levantado con una fuerza de hierro, una fe inquebrantable rebosante de humildad y coraje. El cielo, una vez un lugar de paz y armonía, se convirtió en un deslumbrante campo de batalla, una guerra de luz contra sombra, de lealtad contra rebelión. Los ejércitos chocaban como olas de fuego y truenos, cada soplo, cada cruce de espadas creaba destellos que iluminaban los cielos como estrellas fugaces en una danza feroz. Los ángeles caídos, una vez los más bellos y poderosos de la gracia del cielo, luchaban con aparentemente inagotable furia, pero los ángeles fieles combatían con una tranquila determinación, guiados por el amor y la lealtad al Creador. Miguel, el arcángel de más bajo rango, avanzó a la vanguardia de sus hermanos, gritando con un fervor que resonó en todo el universo: ¿Quién es como Dios? La fuerza de Miguel no residía en su rango o esplendor, sino en su fe. Luchaba, no por su propia gloria o orgullo, sino porque sabía que la bondad, la luz y la verdad estaban con él, y en esa certeza, su fuerza parecía multiplicarse. Los ángeles fieles, envueltos en el poder divino, sentían una protección que les recordaba que no estaban solos. El Creador estaba con ellos, y esa presencia les dio una fuerza que sobrepasaba cualquier fuerza terrenal. Lucifer, enfurecido, trató de empujar a Miguel hacia atrás. Se levantó sobre sus alas, exhalando una sombra que envolvía a los que lo miraban. «Yo fui el primero. Yo soy la verdadera luz», gritó. Pero sus palabras estaban vacías, huecas, un eco oscuro de lo que alguna vez fue su luz interior. La luz en él se había transformado en sombra distorsionada, y su poder, aunque formidable, no podía eclipsar la verdad que Miguel sostenía como una llama pura. La batalla fue feroz, y los cielos mismos se sintieron heridos. Los ángeles que no luchaban miraban con temor y dolor, sintiendo el peso de la rebelión en sus corazones. La paz que había sido el núcleo del cielo se hizo añicos, y el orden que una vez fue perfecto se tambaleó al borde del abismo. En medio de la destrucción, la esperanza se mantuvo firme. La fe de los ángeles leales, su amor por Dios, brilló en cada golpe que daban y en cada paso que daban hacia Lucifer y sus seguidores.
Al fin, la fuerza del bien prevaleció. La espada de Miguel, en alto, las últimas palabras de la batalla por el poder de Dios fueron pronunciadas. Cae, Lucifer. En ese momento, la oscuridad se dividió. La rebelión, una vez tan feroz y violenta, comenzó a desmoronarse. Los caídos, los ángeles que habían seguido a Lucifer, un tercio de todas las huestes celestiales, fueron expulsados, arrastrados como estrellas cayendo en picado desde el cielo. Lucifer se convirtió en Satanás, y con él, todos los que lo habían seguido en sus ambiciones fueron arrojados al abismo. El cielo cayó en un silencio solemne, un silencio que llevaba la tristeza de una pérdida irreparable. La guerra había dejado cicatrices profundas, una herida en el paraíso que solo el amor y el tiempo podían sanar. Los ángeles fieles sintieron el peso de la batalla en sus almas, pero sabían que la luz había triunfado. La verdad, la fe y la esperanza, esas virtudes que nunca pueden ser vencidas, prevalecieron en esta victoria. El cielo recordó una verdad eterna: el bien siempre triunfa sobre el mal. No por la fuerza, no por la violencia, sino porque el bien es la esencia misma de Dios, una luz que ninguna oscuridad puede extinguir. El orgullo, el odio y la ambición lucharon ferozmente, pero eran sombras fugaces frente a la pureza del amor y la fidelidad. La batalla había terminado, y el cielo, aunque herido, permaneció en paz. La fe de Miguel, la humildad de sus palabras, ¿quién es como Dios?, resonó ahora en cada rincón del universo. Una verdad inamovible y eterna. Un recordatorio de que la gloria de Dios es infinita y de que nada, ni siquiera la luz más brillante, puede superar su amor. La expulsión y el destino de Lucifer tras la batalla final quedaron marcados para siempre. El cielo se abrió para expulsar a los rebeldes. Lucifer, una vez la estrella de la mañana, junto con sus seguidores caídos, fue arrojado lejos de la luz, arrastrado a un abismo de oscuridad y desolación. En el acto de la expulsión, el cielo mismo pareció temblar. Los ángeles, que habían sido los más hermosos y poderosos, aquellos cuya luz rivalizaba con las estrellas, caían como meteoros, desterrados, arrojados a las partes más bajas del universo. Un lugar de caos y sombras. Una especie de exilio eterno donde la gloria de Dios no podía alcanzarlos. Lucifer, ahora transformado en Satanás, sintió el peso de la caída como un hierro ardiente en su ser. La separación total de Dios, de la luz y de la paz celestial, era una herida más profunda que cualquier castigo físico podía infligir. En el inframundo, donde se encontraba, Satanás supo que su rebelión lo había llevado a una condena eterna. Confinado con sus seguidores, aún no estaba en el infierno final, sino en un estado de caos y completo aislamiento espiritual. Un lugar más allá de la paz y del alcance de la gloria. Era como un sueño destrozado, un oscuro reflejo del orden celestial, un reino completamente aislado de la santidad. Para Satanás, esta expulsión significó el fin de su propósito original. Sin embargo, en su orgullo y rabia, su odio se transformó en una nueva misión. Si no podía alcanzar la gloria de Dios, la destruiría donde quiera que la encontrara. En ese abismo de desesperación, su mirada se dirigió hacia la creación, hacia el mundo material que Dios había prometido hacer. En su mente retorcida tomó forma un pensamiento: si no podía tener el cielo, lo corrompería. Y su objetivo sería la obra más preciosa de Dios, la humanidad. La idea de ver al hombre, hecho a imagen de Dios, arrastrado a las tinieblas, le daba una amarga satisfacción. Los seres humanos, aquellos que habían robado su lugar en el trono de Dios y que amaban esa bondad con la que fueron creados, se convertirían en el blanco de su odio. Su motivación era clara: si él y sus ángeles caídos no podían estar en la presencia de Dios, entonces los seres humanos tampoco deberían merecerlo. Ese odio y resentimiento se transformaron en un profundo deseo de sabotear la obra divina y corromper su pureza. La expulsión de Lucifer y su ejército de ángeles caídos tuvo entonces una consecuencia en el equilibrio entre el bien y el mal en el mundo.
A partir de ese momento, el mal comenzó a existir no solo como una ausencia de bondad, sino como una fuerza activa. Los demonios, liderados por Satanás, empezaron a buscar formas de ejercer su influencia sobre el mundo material. Su propósito era corromper a los seres humanos, incitándolos al orgullo, la envidia y la desesperación, los mismos sentimientos que habían llevado a su propia ruina. Dios, en su amor y justicia, había permitido esta separación. La expulsión no fue solo un castigo, sino un acto de justicia divina. Los ángeles que habían elegido la rebelión y rechazado el amor y la santidad de Dios ya no podían habitar en su presencia. El amor de Dios siempre estuvo allí, pero su justicia exigía un equilibrio. Aquellos que habían decidido rechazar la luz no podían seguir disfrutándola. En este acto, el equilibrio entre el amor y la justicia de Dios se manifestó perfectamente. La justicia exigía la separación, pero el amor aún concedía a los caídos la libertad de existir, aunque fuera en la oscuridad de su propia elección. La historia de Lucifer, ahora convertido en Satanás, no termina con su expulsión, sino que se extiende a la relación entre el bien y el mal en el mundo de hoy. Su caída, su odio y su deseo de corromper a la humanidad permanecen presentes en cada tentación y en cada batalla espiritual que los seres humanos enfrentan. El mal busca infiltrarse en el corazón humano, en su libertad, en su deseo de grandeza. Pero esta influencia es limitada, y el bien, que proviene de Dios, siempre tiene la última palabra. La batalla entre el bien y el mal, que comenzó en el cielo, continúa en la tierra, en el corazón de los seres humanos. Satanás y sus demonios intentan oscurecer la luz de cada alma, pero la gracia, el amor y la justicia divina están siempre presentes, recordándonos que, aunque el mal pueda ser ruidoso y desafiante, el bien siempre triunfa. La caída de Lucifer se convirtió en el comienzo de un conflicto eterno, un recordatorio de que, en última instancia, la bondad, la luz y el amor divino son invencibles. Así como en el cielo, también en la tierra, la pregunta de Miguel siempre resonará: ¿quién es como Dios? Desde su expulsión, Lucifer, ahora conocido como Satanás, ha perseguido un único propósito: corromper la creación que una vez habitó. La Biblia relata varios episodios en los que Satanás aparece como el tentador, desafiando no solo a simples mortales, sino también a figuras clave en la historia de la fe. El momento más simbólico se encuentra en el Nuevo Testamento, cuando Satanás intenta tentar a Jesús en el desierto. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, Jesús es confrontado por Satanás, quien le ofrece tentaciones de poder, alimento y gloria. Satanás le dice: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Luego, lo lleva al pináculo del templo y le sugiere que se arroje al suelo para que los ángeles lo protejan, demostrando así su poder. Finalmente, le ofrece todos los reinos del mundo a cambio de su adoración, revelando su intención última de usurpar la adoración que pertenece solo a Dios. La respuesta de Jesús a cada tentación demuestra su fuerza espiritual y su plena confianza en el Padre. Jesús rechaza con firmeza cada propuesta, citando las Escrituras y reafirmando la verdad de que el poder y la gloria pertenecen únicamente a Dios. Este episodio, más que un mero enfrentamiento, ejemplifica cómo la fe y la humildad pueden resistir incluso las tentaciones más seductoras. Jesús demuestra que el verdadero poder no reside en los milagros ni en la riqueza, sino en la obediencia y el amor a Dios. Otro relato de la tentación es la prueba de Job, en el libro de Job. Satanás se presenta ante Dios y, con una mezcla de arrogancia y desafío, lanza una acusación: ¿acaso Job teme a Dios por nada? En ese momento, Satanás no solo desafía la fidelidad de Job, sino que intenta cuestionar la bondad misma de la fe. Insinúa que la fe de Job, su amor, es superficial, una lealtad comprada con bendiciones. Su desafío es una afrenta a la naturaleza del amor y de la fe, sugiriendo que nadie, ni siquiera el hombre más justo, puede permanecer fiel en medio del sufrimiento. La historia de Job revela la capacidad de Satanás para intentar destruir la fe al infligir dolor y desesperación.
Sin embargo, la respuesta de Job, aunque llena de angustia y de duda, es una lección de fortaleza espiritual. En su trabajo de resistencia, demuestra que la fe no es simplemente una respuesta a las bendiciones, sino una lealtad arraigada en el corazón que persiste incluso frente al sufrimiento extremo. Satanás fracasa, y la fe de Job se convierte en un testamento eterno: resistir al mal y confiar en Dios. Además, su primer gran acto fue en el jardín del Edén, el lugar donde Dios, con su infinito amor, había preparado el escenario para la historia de la humanidad. En ese jardín perfecto, Lucifer vio una oportunidad de despojar de su inocencia a los primeros humanos, Adán y Eva, y convertirlos en las primeras víctimas de su rebelión contra el Creador. Tomando la forma de una serpiente, símbolo de astucia y traición, se acercó a Eva con palabras rebosantes de seducción y duda. ¿Realmente dijo Dios que no se debe comer de ningún árbol del jardín? Comenzó con una pregunta, sembrando la semilla de la sospecha. Su técnica no era una fuerza abrumadora, sino un susurro que, como un veneno, invadió y alimentó el corazón de Eva. Lucifer supo transformar un simple deseo en una necesidad irresistible, convirtiendo la duda en acción: serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta promesa selló el destino de la humanidad. Adán y Eva, tentados por la posibilidad de ser más como la divinidad, sin obedecer a su Creador, cayeron, y con ellos, el mundo cayó en la sombra del pecado. Lucifer, con una sola tentación, logró lo que había planeado desde el abismo: separar la creación de su Creador y llevar el conflicto celestial al corazón humano. La influencia de Lucifer no ha cesado, su presencia sigue siendo un conflicto constante en la vida humana. Cada tentación, cada momento de duda, es un eco de esa primera elección en el Edén. Los desafíos enfrentados por Job y Jesús reflejan que el mal actúa como un eco de esa rebelión, una voz que intenta separarnos de la fuente de la bondad. Sin embargo, en cada episodio bíblico, en cada historia de resistencia, se nos recuerda que el bien tiene la última palabra, que la fe y el amor son las respuestas al odio y a la desesperación. El papel de Lucifer en el Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, revela el destino final de Satanás y su rol en los últimos tiempos. Rebosa de imágenes y profecías impactantes. Retrata a Satanás, el gran dragón, como el último enemigo de la humanidad y de Dios, decidido a corromper la creación. En Apocalipsis, Juan describe una visión de los últimos días, una era en la que el mal parece haber alcanzado su cenit, y la batalla entre la luz y la oscuridad se intensifica como nunca antes. Satanás es presentado como el gran dragón, esa antigua serpiente llamada demonio o Satanás, que extravía al mundo entero. El mismo Lucifer, que una vez fue la estrella de la mañana, ahora toma la forma de un feroz dragón, una criatura que simboliza no solo el mal, sino también el poder destructivo y engañoso que ha ejercido desde su caída. Esta antigua serpiente, que trajo el primer pecado a la humanidad en el Edén, ahora, en el fin de los tiempos, busca destruir todo vestigio de bondad y luz en el mundo. Apocalipsis describe un tiempo de tribulación, un periodo de catástrofes y pruebas, en el que la humanidad está dividida entre los que siguen a Dios y los que sucumben a las seducciones del mal. En este relato, Satanás aparece en su papel de gran engañador, el ser que, desde el principio, ha buscado separar a la humanidad de Dios. En los últimos días, intensifica sus esfuerzos, utilizando todos los medios a su alcance para llevar a cabo su misión de corrupción y destrucción. Se le describe como el acusador de nuestros hermanos y hermanas, tratando constantemente de extraviar a los fieles, sembrando la duda, la tentación y la desesperación. La visión de Juan muestra a Satanás enfrentándose a Miguel y a los celestiales una última vez. Esta batalla épica es una continuación de la guerra que comenzó en el cielo cuando Lucifer fue expulsado. Ahora, en esta culminación de los tiempos, el conflicto llega a su punto más feroz. Apocalipsis también retrata a Satanás como la mente maestra detrás de la bestia y el falso profeta, fuerzas siniestras que se levantan en la tierra para propagar el caos y la idolatría.
A través de ellos, Satanás busca establecer un reino que desafía directamente la autoridad de Dios. Este reino falso es una imitación retorcida del reino divino, el intento de Satanás de ser adorado como un Dios, culminando en la total corrupción de la creación. Aquí, su máxima ambición es revelada, usurpar la gloria que siempre ha ansiado, aunque sea a través del engaño y la tiranía. El Apocalipsis concluye con una visión del triunfo final del bien sobre el mal. Después de la gran tribulación y la última batalla, Satanás es derrotado y el poder del mal es desmantelado para siempre. En una imagen cargada de simbolismo, Satanás es capturado y arrojado al lago de fuego y azufre, un lugar de castigo eterno que lo hace impotente para alcanzar a la humanidad o influir en la creación. Este acto de justicia suprema sella su destino inevitable y el de sus seguidores, una eternidad completamente separada de la luz de Dios. La caída de Satanás en el Apocalipsis es la máxima expresión de la victoria del bien sobre el mal. Dios, en su amor y justicia, permite que el mal actúe solo hasta cierto punto, dando a la humanidad la libertad de elegir. Pero al final de los tiempos, cuando todo ha sido probado y se han tomado decisiones, el mal finalmente es vencido. Este destino final no solo es una consecuencia de las acciones de Satanás, sino también una demostración del poder absoluto de Dios sobre toda la creación. En su caída final, Satanás se convierte en el símbolo de una rebelión fallida, una luz tenue que, en su ambición y odio, nunca pudo vencer al amor y la bondad que dan vida a todo. La derrota de Satanás en el Apocalipsis tiene un profundo significado para la historia y el destino de la humanidad. Esta profecía nos recuerda que, aunque el mal pueda parecer formidable, su tiempo es limitado, y su poder palidece frente a la naturaleza eterna de Dios. El bien triunfa no solo a través de la fuerza, sino porque encarna la esencia misma de la verdad, la justicia y la vida. Esta última batalla entre el bien y el mal simboliza la promesa divina de restauración y redención para aquellos que eligen la luz sobre las tinieblas. La revelación sirve como un recordatorio de que, aunque Satanás continúe intentando desviar a la humanidad, su destino está sellado. Su poder es limitado, y su rebelión acabará fracasando. La historia de su caída y derrota en los últimos tiempos refuerza la esperanza de que el bien, sin importar cuán desafiado sea, siempre prevalecerá. La fe, la esperanza y la perseverancia son las armas espirituales que nos acercan a Dios y nos recuerdan que la victoria final pertenece al bien, y que la luz de Dios brillará para siempre.